Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este lunes 9 de febrero, lunes de la quinta semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día leemos el primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículos 1 al 7 y 9 al 13. En aquellos días, el rey Salomón convocó en Jerusalén a todos los ancianos y jefes de Israel para subir allá el arca de la alianza del Señor desde Sión, la ciudad de David. Todos los israelitas se congregaron en torno al rey Salomón para la fiesta de los tabernáculos, que se celebra el séptimo mes del año. Cuando llegaron los ancianos de Israel, unos sacerdotes cargaron el arca de la alianza y otros, junto con los levitas, llevaron la tienda de la reunión con todos los objetos sagrados que en ella había. El rey Salomón y toda la comunidad de Israel inmolaron frente al arca ovejas y bueyes en tal número que no se podían ni contar. Llevaron el arca de la alianza del Señor hasta su lugar en el santuario, el lugar santísimo, y la colocaron bajo las figuras de los querubines, de tal modo que las alas de estos quedaron cubriendo el arca y las varas que servían para transportarla. Lo único que había en el arca eran las 2 tablas de piedra que Moisés colocó ahí, cuando el Señor estableció la alianza con los israelitas a su salida de Egipto. En cuanto los sacerdotes salieron de aquel sitio sagrado, una nube llenó el templo, y esto les impidió continuar oficiando porque la gloria del Señor había llenado su templo. Entonces Salomón exclamó: El Señor dijo que habitaría en una espesa nube. Por eso, Señor, la casa que te he construido con magnificencia será tu morada. Palabra de Dios. El momento que acabamos de leer en el libro de los Reyes, en el primer libro de los Reyes, es un momento sumamente significativo. Después de la vida del rey David, asume el reinado Salomón, su hijo, uno de sus hijos, el hijo que había tenido justamente David con la esposa de Urías en esa escena trágica de la vida de David. Y es este Salomón quien va a construir finalmente el templo en Jerusalén. David iba a dejar todo listo y todo preparado para su construcción, pero el que realiza la construcción del templo es Salomón. Y esta construcción del templo de Jerusalén marca un momento importantísimo en la vida de Israel, porque el arca de la alianza es finalmente colocada en el lugar más santo del templo y ya no va a estar en una tienda de campaña, como ha estado durante todo este tiempo, todo el tiempo desde que se construye el Arca de la Alianza, cuando se realiza esa alianza en el Sinaí, después de ese episodio donde los israelitas habían decidido abandonar al Señor e hicieron el becerro de oro. Y se ha puesto en esa Arca de la Alianza las tablas de la ley, como hemos leído, es decir, desde los tiempos de Moisés. Todo el camino del desierto, 40 años, todo el tiempo que ha pasado entre la entrada de Israel a la tierra prometida, la toma de la posesión de esa tierra prometida, siempre el arca de la alianza había estado en la tienda de campaña. ¿Y eso qué significa? Significa que en definitiva el pueblo de Israel no se siente todavía o no es todavía propietario de esa tierra prometida. Sigue el arca de la alianza como en los tiempos en que el pueblo era un pueblo nómada.
La entrada del Arca de la Alianza en el templo significa entonces cómo ya se ha sentado. Este pueblo ha dejado de ser nómada. Y esa presencia del Señor que ha acompañado al pueblo de Israel a través de este objeto tan sagrado como es el Arca de la Alianza, por esas tablas de la ley escritas por el mismo Dios en piedra, toman un lugar definitivo. Y ese lugar definitivo se va a volver el lugar de culto principal. Todos van a ir a Jerusalén a realizar ese culto. Dentro de la historia de la salvación, por tanto, es un momento importantísimo porque se ve la transformación de ese pueblo nómada a un pueblo que ya se ha establecido y que comienza a levantar esos lugares de culto al Señor. Esto estamos en la antigua alianza. En la nueva alianza, ¿qué es lo que va a suceder? Que el lugar de culto ya no se va a restringir al templo de Jerusalén, sino que se va a poder extender a todas partes, pero nos muestra la importancia de crear esos lugares de culto, esas iglesias. Qué fantástico es ver a lo largo de la historia de la iglesia, a lo largo de estos más de 2000 años de historia, cómo la iglesia ha ido creando esos lugares de culto. Y no los ha creado de cualquier manera, sino que los ha creado de una manera imponente. Qué precioso es contemplar la riqueza de los templos en todos los países del mundo donde está la iglesia, donde se ha evangelizado. Y por eso no podemos perder esto. Oye, cuando nos enfrentamos a una cultura inmediatista, facilista, donde se quiere construir templos que son chiquititos, que son simplecitos, que son pequeñitos, que son rapiditos de armar, nos olvidamos de que la construcción de un templo no cumple finalidades inmediatas, sino que cumple la finalidad de construir justamente ese lugar de culto que va a servir a generaciones, no a los que lo construyen. Qué precioso es por eso ver, por ejemplo, cuando la construcción de una iglesia no se realiza en un ratito para nosotros, para que me sirva a mí. No, resulta que la construcción de una iglesia se demora. ¿Para qué? Para que sean varias generaciones las que lo están construyendo y llevan a término esa obra. ¿Por qué? Porque construir un templo no es para mi utilidad, para que a mí me sirva, sino para dar gloria a Dios a través del tiempo, para rendir el culto justo y necesario a Dios a lo largo del templo, a lo largo del tiempo. Cuando se nos cuenta entonces en el primer libro de los Reyes cómo convoca Salomón a todos los ancianos y jefes de Israel en Jerusalén para subir el Arca de la Alianza, es un momento precioso. Se hace en torno a la fiesta de los tabernáculos y cuando llegan cargan el arca y entonces se llevan todos los objetos sagrados. El rey Salomón y toda la comunidad inmolan frente al arca ovejas y bueyes en tal número que no se podían contar. Esto que es tan importante de entender en la antigua alianza, la inmolación de animales. Y es importante de entender en cuanto que es la ofrenda del sacrificio. En la nueva alianza, la única ofrenda es la de la vida de Jesucristo nuestro Señor, a la cual nosotros nos unimos. Pero nos unimos, obviamente, con la misma lógica, es decir, ofreciendo a Dios. Ofreciendo a Dios todo lo que podamos. Ofreciendo a Dios todo nuestro trabajo, todo nuestro amor, toda nuestra alabanza, toda nuestra glorificación, nuestras obras de bondad, nuestra generosidad, ofreciendo en definitiva como Jesucristo nuestra vida. El culto a Dios realizado en el templo, ¿en dónde va a estar basado? Va a estar basado justamente ahí, en la ofrenda, en el sacrificio.
Cuando se ofrecen estos animales, no son para el beneficio de la gente, no son para que coma la gente, sino que van a ser justamente ofrecidos al Señor, como renuncia de este bien que tenemos, estos animales que tenemos y que podemos sacarles utilidad y que podemos alimentarnos de ellos y que podemos obtener de ellos la piel y la lana. No, se lo entregamos al Señor. Qué bonito es recordar entonces que cuando nos acercamos a una iglesia, a un templo, vamos con este corazón, con el corazón deseoso de ofrecerle a Dios todo. En la lectura del Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos 53 al 56. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genesaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció, y de toda aquella región acudían a él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba, y le llevaban en camillas a los enfermos. A donde quiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto, y cuantos lo tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy vemos la fecundidad de la misión del Señor. Terminan la travesía y llegaron a tierra en Genesaret, nos dice el Evangelio de San Marcos. Y apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y acuden a él. Acuden a él a cualquier parte donde sabían que se encontraba. Y a cualquier parte donde sabían que se encontraba, le llevan en camillas a los enfermos. Qué bonito es darnos cuenta que esa misión del Señor se va a relacionar inmediatamente con la sanación de los enfermos, pero que no se limita a la enfermedad física, que tiene su imagen, lógicamente, en esa enfermedad física, pero la sanación va mucho más allá y es mucho más profunda y mucho más honda. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que efectivamente la labor de la iglesia y la labor de la evangelización es justamente esa, la de llevar la sanación de Cristo. Cristo sana profundamente y no deja de sanar. Qué bonito es ver que efectivamente le piden que por lo menos los deje tocar el borde de su manto, y cuantos lo tocaban quedaban curados. Poner a las personas, poner a los enfermos al paso de Jesús, al alcance de Jesús, para que por lo menos pudieran tocarle el borde del manto. Mira, esta es la labor evangelizadora que todos y cada uno de nosotros tenemos que realizar. Ayudar a las personas a acercarse a Jesús, aunque sea de un modo tan pequeñito, aunque sea de un modo tan sencillito, a que apenas le toque el borde del manto. Saber que logrando eso, habiendo llevado al enfermo, y estamos hablando de enfermos de todo tipo, enfermos físicos, pero enfermos espirituales también, acercándolos un poquito al Señor, permitiéndoles que toquen el borde de su manto. Con eso estamos asegurando que efectivamente el poder sanador de Cristo obre. Por eso es impresionante cuando de las maneras más insólitas, más absurdas si quieres, vemos cómo efectivamente las almas son tocadas por el Señor. Oye, yo he visto personas, por ejemplo, que les propusieron ir un día a misa porque era un día especial, qué sé yo, el Día de la Madre, el Día del Padre o alguna cosa, y fueron a regañadientas.
Y resulta que ese día una palabra que escucharon llegó profundo a su corazón y ahí inició su cambio de vida. O resulta que el sacerdote le dio la bendición a esta persona y en ese momento sintió la transformación del Señor, sintió cómo el Señor verdaderamente lo tocaba. Si esos amigos, esa familia, no lo hubieran llevado ese día, no lo hubieran empujado un poquito para ir a la iglesia ese día, no se hubiera producido ese momento. A veces resulta que es una simple palabra que escuchó la persona. Una palabra dicha con cariño, dicha con amor, dicha con preocupación. No para obligar a la persona a transformarse, a cambiar, sino dicha verdaderamente con amor, dicha con preocupación. Y esa sencillez fue el modo en que esa persona se acercó al Señor. Empezó efectivamente su camino. El otro día, por ejemplo, una persona que llega a la confesión después de, me parece que eran casi 50 años sin confesarse. Le pregunto, oye, ¿cómo así? ¿Cómo así después de 50 años, después de tanto tiempo, has decidido confesarte? Y me dice, no lo sé, padre. El día de la canonización de Carlo Acutis, yo sentí que tenía que confesarme. Y punto. ¿Pero cómo? El hecho de que la iglesia haya canonizado a Carlo Acutis produjo en ese corazón esa transformación y ese deseo de transformación. Sí. Esto puede ocurrir, imagínate, cuando nosotros salimos en procesión a festejar una fiesta de nuestra Madre Santísima o salimos a rezar el rosario, en un rosario de la aurora, por ejemplo, que se hace a veces en la calle caminando en procesión o en un Via Crucis. Y resulta que por ahí pasaba una persona y vio cómo estaban los demás rezando, orando, haciendo su procesión, cantando, y ese fue el modo en que esa persona reaccionó y se acercó al Señor y comenzó su cambio de vida. Qué importante es por eso darnos cuenta de que nuestra fe tiene que ser visible al mundo, porque no sabemos de qué manera se va a transformar el corazón de una persona. No sabemos cuándo va a venir esa sanación que quiere hacer el Señor. A veces basta simplemente con lograr que esté ahí en el camino por donde pasa Jesús para que toque el borde de su manto. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.